buenas tardes o buenas noches. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes y espero que se haga costumbre el estarnos viendo semana con semana para seguir compartiendo con ustedes todo este proceso del despertar, que yo le llamo, o el desarrollo de la inteligencia espiritual. Sean bienvenidos al tema del día de hoy, que es quién soy y por qué es importante saberlo. El tema que les voy a compartir hoy, o la charla que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con lo esencial de saber quién soy, tiene que ver con que todo lo que nos define, todo lo que nosotros somos, tiene que ver o se basa en lo que creo que soy. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que creo, tiene que ver con la imagen, la idea, el concepto, la creencia de quién soy. Y entonces por eso se vuelve tan importante que nosotros ahondemos un poquito, que reflexionemos a profundidad acerca de este tema, es quién soy. Si eso es lo que determina mi vida, si eso es lo que determina lo que yo soy, si eso determina lo que voy a hacer a futuro, entonces vale la pena que nosotros entendamos y comprendamos quién soy. Cada una de las acciones que nosotros hacemos en nuestra vida están mediadas por esa pregunta tan sencilla de quién soy. Entonces, vale la pena que nosotros nos echemos un clavado a revisar un poquito ese concepto y a tratar de entender, y si realmente dentro de mí yo tengo con claridad esa idea de quién soy, o en realidad yo estoy viviendo la vida de mis padres, la vida de mis hermanos, la vida de los abuelos o a veces hasta de los tatarabuelos, la vida que la sociedad me ha impuesto, la vida que los medios de comunicación dicen que debo de llevar, el carro que la publicidad dice que debo de tener. Por eso es tan importante que nosotros identifiquemos esto. ¿Qué sucede cuando no respondemos de forma consciente a la pregunta de quién soy? Simple y sencillamente, todos los demás van a tomar decisiones por nosotros. Desde la religión, desde los medios masivos de comunicación, la familia, mi pareja, mis hijos, los vecinos, mis jefes, todo el mundo va a tomar decisiones por mí. Por eso es tan importante que yo me plantee la pregunta, ¿quién soy? El gran problema de esta pregunta es que a veces no la podemos contestar a un nivel consciente, pero gran parte de lo que nosotros hacemos y decimos se basa en el subconsciente. Entonces, esta pregunta no es tan sencilla de responder. En realidad no es muy sencillo de saber quién soy, porque todo está basado en nuestro inconsciente, como ya veremos. Nuestra mente produce alrededor de 60,000 pensamientos diarios, y yo creo que habemos algunos que producimos mucho más. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación en 60,000 o más pensamientos que producimos al día? Que solo de esos 60,000, solo 2,000 son conscientes. Todos los demás están basados desde o emanan desde mi inconsciente. Y desgraciadamente, precisamente por eso se llama subconsciente o inconsciente, porque en realidad nosotros no sabemos que existe ahí. Es como un gran, profundo vacío que está ahí, oscuro, porque no sabemos qué hay ahí. Pero todas nuestras decisiones se basan en esos otros pensamientos que no son conscientes, en todo eso que está en ese pozo profundo que es nuestro subconsciente. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo para hacer todo eso que se encuentra en el subconsciente, llevarlo al consciente, para que entonces nuestras decisiones estén basadas en eso que yo sé que soy. ¿Cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos observar en la realidad que efectivamente nosotros vivimos desde el subconsciente o desde los pensamientos que están en nuestro subconsciente o las creencias que están en nuestro subconsciente? Muchos hemos escuchado hablar o hemos visto situaciones, un caso muy típico de mujeres o también hombres que viven con parejas que les hacen mucho daño, parejas tóxicas
pero en realidad el hombre o la mujer no son capaces de retirarse de esa pareja. Y a veces pueden tomar años de terapia y ni así pueden eliminar esa relación que les hace tanto daño. ¿Por qué? Porque todo eso que está en su subconsciente es lo que hace que esta persona se mueva, es lo que hace que esta persona se motive a seguir con esta persona aunque le haga daño. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha dado cuenta por qué está ahí. Entonces, puede haber mujeres que consideren que el matrimonio es sagrado y entonces pueden permanecer ahí en esa relación porque ellas creen, en su inconsciente les ha dicho que el matrimonio es sagrado y que no se puede romper. Entonces van a aguantar todo el tiempo que sea necesario, en tanto no tomen conciencia de esa creencia que está ahí. Eso es muy importante que lo entendamos. Nuestro inconsciente es tan profundo como un mar oscuro del cual nosotros solamente tenemos conciencia una parte muy pequeña. Pero todo eso que está en el fondo, todo eso oscuro, está rigiendo nuestra vida. Por eso la importancia de la atención plena, por eso la importancia de que cada vez nosotros aprendamos a ver nuestros pensamientos, nuestras emociones, que aprendamos a sentir nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es tan sabio que todo el tiempo nos está mandando mensajes, pero nosotros vivimos en un estado de inconsciencia que pocas veces hacemos caso. Igual con nuestras emociones, igual con nuestras percepciones, todos tenemos de alguna manera capacidad para percibir eventos, nada más que la mayoría vivimos en la inconsciencia, vivimos en los eventos uno sobre otro y no nos damos el tiempo para parar y para detenernos e identificar qué es lo que hay ahí en ese subconsciente, en ese pozo profundo. Cuando nosotros nos preguntan quién soy, es muy común que podamos confundir esta respuesta y demos una respuesta basada en los roles biológicos, en los roles sociales, en los roles culturales, pero difícilmente vamos al origen de quiénes somos. Entonces a veces me pueden preguntar, ¿quién eres? Y yo puedo decir, bueno, soy una madre. No, no te estoy preguntando cuál es tu rol biológico, ¿quién eres? Ah, bueno, soy una maestra. No, no te estoy preguntando cuál es tu profesión. Ah, bueno, pues yo soy un ciudadano de Arandas. No, no te estoy preguntando cuál es tu rol ciudadano. Y así nos pudiéramos encontrar con infinidad de roles que nosotros representamos, pero vean la importancia que tiene que identifiquemos que yo no soy mi rol social, ni mi rol biológico, ni mi rol cultural, ni cualquier rol que se me quiera imponer, soy mucho más. Y entonces tenemos personas que se han identificado tanto con un rol, ¿sí?, que llega el momento que no saben vivir y creen que son ese rol. Hay personas que se identificaron tanto con su carrera que el día que se jubilan mueren porque creen que ya no pueden hacer más. O hay madres que se identifican tanto con el rol de ser madre que cuando los hijos se tienen que ir, que todos tienen que irse en algún momento, todos tienen que hacer su vida, la madre siente que su vida terminó porque toda su vida iba en función de ese rol biológico de ser madre. Y aquí nos tendremos que preguntar, ¿eso es todo lo que soy? ¿A eso es lo que vine nada más? Y bueno, esos son algunos de los ejemplos, pero hay tanta creatividad en el ser humano, hay personas que se identifican tanto con su cuerpo, que hacen lo que sea para mantenerlo sano, para mantenerlo con determinada figura, y pierden su vida o dejan que toda su vida se vaya en esa idea que tienen acerca de su cuerpo, cuando en realidad eso es solo una parte de lo que yo realmente soy. O también le puede suceder a las personas con una relación. Pueden perder su vida pensando que solamente van a ser si son en relación a una pareja. Y entonces se termina esa pareja y voy a buscar otra, y voy a buscar otra, y voy a seguir otra, porque creo que es de la única manera que soy. Entonces, es importante que comencemos a reflexionar. A ver, ¿eso es todo lo que soy? Que nos ha ordenado tanto que hacer, que ni siquiera somos conscientes
de que vivimos a ese ritmo, a esa narrativa que esta cultura, que esta sociedad o que estos medios de comunicación nos han impuesto. Y yo le llamo esta pirámide invertida. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pensamos siempre de manera invertida. Y pensamos, cuando tenga dinero, cuando tenga hijos, cuando tenga una pareja, cuando tenga una carrera, cuando tenga lo que sea, voy a poder hacer X o Y. Voy a poder viajar, voy a poder estar tranquila, voy a poder ser feliz, voy a poder ser. Cuando la pirámide debería de ser al revés, tendría que estar invertida. Primero la pregunta tendría que ser, ¿quién soy yo? Para que entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A partir de quién soy y que me defino quién soy, entonces puedo plantearme qué puedo hacer y entonces puedo tener todas las cosas que yo quiera que van en función de esa imagen de quién soy o ese origen de quién soy. Bueno, entonces nos damos cuenta de que nos han planteado o nos han respondido a esa pregunta de quién soy y nosotros no la hemos respondido, sino que nosotros respondemos a esos estímulos que nos ha planteado la familia, buscamos esas cosas que nos ha planteado la sociedad, pero en realidad ¿quién soy? ¿Cómo contestar esa pregunta? A ver, ¿de qué se trata? Entonces, si no soy todo eso que me están diciendo la sociedad, la familia, la religión, mi genética, la cultura, bueno, entonces ¿quién soy? ¿De qué se trata? Y bueno, aquí entramos a un asunto muy importante, el asunto central de lo que nosotros somos como Centro para el Desarrollo de la Inteligencia Espiritual. La parte más importante de nuestro trabajo como centro es hacer o ayudar a que todos los seres humanos nos demos cuenta que nuestro origen es divino, que nuestro origen va mucho más allá de lo que nos han contado, que nuestro origen es espiritual. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, hay muchos científicos, por fortuna cada vez más científicos, entre ellos Gregg Braden, que dice que todos los científicos, si son honestos, y a partir de todos los descubrimientos, van a tener que aceptar que efectivamente nosotros tenemos un origen divino. Nosotros no fuimos creados aquí, nosotros nos crearon desde otra inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la parte más interesante y más hermosa de este proceso es que toda la ciencia apunta a que en realidad nosotros fuimos diseñados. Somos el resultado de un acto de creación intencionada. O sea, hubo toda una intención de que nos crearan, desde el hecho de hacer una tierra tan maravillosa, tan hermosa, que tiene las condiciones para la vida. Cada acto, cada situación, cada animal, cada árbol, ¿sí? Cada proceso de la tierra está diseñado para sostenernos a nosotros como seres humanos, y no solamente la tierra, sino el entorno de la tierra, y además nuestro cuerpo. Es un diseño maravilloso, ¿sí? Que entre más lo estudian, más se quedan maravillados de ver la perfección, ¿sí? La inteligencia que está detrás. Y entonces no es que ya sea simplemente una creencia, fuimos diseñados. Pero lo más importante, ¿sí? Nuestro diseño es obra de una inteligencia que va mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Una inteligencia superior que gobierna, que rige todo esto en lo que nosotros vivimos y en lo que nosotros estamos. Y la parte más maravillosa, que es por lo que yo me he decidido a compartir con ustedes y que seguiré compartiendo, es que al parecer esta hermosa inteligencia que nos creó está perdidamente enamorada de su creación. Es decir, nos ama de forma incondicional. Y cuando digo incondicional,
es incondicional, aunque algunas religiones nos hayan dicho lo contrario. El amor es incondicional porque jamás se nos ha pedido cuentas de nuestros actos. Eso es amor incondicional. Te amo aún a pesar de todo lo que hagas. Te amo porque simple y sencillamente eres mi creación. Y eso son noticias maravillosas. Nuestro cuerpo, nuestro hermoso cuerpo, con todo lo que implica, fue el avatar diseñado para que en él entrara la chispa divina. Es decir, que efectivamente somos un espíritu que entra en este avatar que es nuestro cuerpo. Y esa chispa divina, esa esencia espiritual que entra a través de nuestro cuerpo, tiene que aprender a vivir con este cuerpo, con las limitaciones de este cuerpo. Cuando el niño comienza a moverse, comienza a aprender, comienza a desarrollarse, no tiene conciencia de quién es. Y habemos personas que llegamos a nuestra edad adulta aún sin tener conciencia de quién es que realmente somos. Entonces, podríamos decir, esta inteligencia superior, este espíritu que entra en este cuerpo, de alguna manera tiene que aprender, tiene que reconocer y tiene que darse cuenta que es algo más de lo que le han contado, que no solamente es un cuerpo, que no solamente es una mente, que no es solamente un campo emocional ni un campo energético, sino que implica algo más. Y ese es el proceso que nosotros nos encantaría compartir con ustedes. Eso es lo importante del despertar, porque cuando nosotros aceptamos que efectivamente somos una creación divina, pues difícilmente vamos a hacer cosas que puedan dañar a otros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en toda esta situación? Bueno, el gran problema es que es tanto tiempo, ¿sí?, que el espíritu está en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, que llega el momento en que se le olvida quién es y comienza a expresarse y comienza a desarrollarse y a creer que solamente es una mente o que solamente es un cuerpo. Y ahí es cuando entra lo que se le llama el ego personalidad a tomar control de nuestro ser, a tomar control de quiénes somos, y ahí es donde se comienzan nuestros problemas. Las tradiciones espirituales, varias tradiciones espirituales nos dicen que existe el bien y el mal, que existe lo positivo y lo negativo. Pues tiene que ver justamente con esto, que cuando nosotros nos movemos en el mundo a través de nuestro ego personalidad, ¿sí?, se nos olvida que nuestra verdadera esencia es el ser espiritual, el ser de origen divino, que efectivamente es quien somos. Y entonces ahí podemos encontrarnos, podemos preguntar, ¿quién en mi vida es el que controla? ¿Quién en mi vida es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que realmente se expresa? Y nos vamos a encontrar con que muchas veces o se expresa el mental o se expresa el emocional, o a veces se expresa el espiritual, mucho menos veces, pero también llega a expresarse, o también se expresa mi campo de energía. Pero no siempre, o desgraciadamente, no es nuestro ser espiritual el que se expresa de forma constante o de forma permanente, que es lo que debería de ser. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia que cada uno de nuestros cuerpos tiene una forma de ser, tiene una forma de expresarse, y que aprendemos a conocerlo, entonces nosotros vamos a saber y realmente vamos a poder tomar control de nuestro espíritu, porque voy a saber que mi mente no es la autoridad, que mis emociones no son la autoridad, que mi energía no es la autoridad. La autoridad tendría que ser mi ser esencial o mi ser espiritual. Y aquí sucede algo interesante, de lo que no siempre nosotros tenemos conciencia.
Cada acción, cada evento, cada acto que nosotros vivimos es vivido desde todos estos cuerpos y deja huella en cada uno de estos cuerpos, se relaciona con cada uno de estos cuerpos, pero no siempre nosotros tenemos conciencia. Desgraciadamente se va nuestro inconsciente y pueden quedar emociones atoradas, guardadas, bloqueando nuestro actuar, o pueden quedar creencias, pueden quedar miedos que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta que ahí quedaron por un evento que nosotros vivimos, por un shock traumático que pudiéramos haber vivido. Y entonces ahí es cuando se presenta la enfermedad o la patología, cuando un evento que nos causó cierta conmoción comienza a generar ciertos bloqueos, y a partir de ahí alguno de nuestros cuerpos comienza a mostrar una desarmonía, y ahí es cuando se puede presentar la enfermedad física, la enfermedad psicológica, la enfermedad emocional, o inclusive hasta una enfermedad espiritual. Y esto es interesante saberlo, porque la mayoría de las personas considera que si yo viví un trauma muy fuerte cuando tuve un accidente, pues pasa y ya. En realidad no pasa. En realidad esa emoción, esa experiencia tan fuerte que yo vivo, queda grabada en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental y en mi cuerpo emocional. Y si el evento fue en realidad muy traumático, y si yo no atiendo esa situación, en algún momento va a salir. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cada evento que yo vivo es un evento de energía. Y entonces, si yo no lo atiendo, va a generar un problema en cualquiera de estas áreas. El problema es que nosotros consideramos que no son tan importantes. La ciencia últimamente nos está demostrando, antes se decía que solo algunas, ahorita la ciencia nos está diciendo que el 100% de las enfermedades tienen un origen emocional. Es decir, que si yo presento cualquier enfermedad, hay una parte emocional que está requiriendo mi atención, hay una parte de mi cuerpo que está requiriendo nuestra atención, y no siempre somos conscientes. O el problema es que nosotros comenzamos a trabajar o a tratar el problema de forma aislada. Ninguno de nuestros cuerpos está desvinculado, todos se atienden, todos tienen relación. Por eso no es tan sencillo que si yo tengo un dolor, ¿sí?, que si yo tengo una fiebre, mi cuerpo me está diciendo que algo está pasando. Y si yo no atiendo esa fiebre, algo más complicado va a comenzar a suceder en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me habla a través de todos estos campos. Lo que yo soy, la esencia de lo que yo soy, me habla a través de todos mis campos. El problema es que yo no lo entiendo, el problema es que yo no le hago caso, ¿sí? Y el gran problema que estamos viviendo en nuestros tiempos es que hay una disgregación, ¿sí? Comenzamos a ver el cuerpo de forma fragmentada. Cada especialista va a su área y se olvida que hay una relación entre todos estos cuerpos. Es una situación que estamos viviendo cada vez más, cada vez hay más especialización en todas las áreas. Y entonces cuando hay una especialización, entre más es la especialización, más se fragmenta el conocimiento, más se fragmenta lo que sea que estamos estudiando. Y en este caso, cuando estamos hablando que estamos estudiando el cuerpo, imagínense el gran problema que implica que lo veamos de forma fragmentada. Y entonces, ¿quién debe de ser el conductor en mi vida? ¿Quién debería de ser quien tiene el control, quien toma las decisiones? Obviamente tendríamos que ser desde nuestra esencia espiritual, porque es el que sabe. En algunas tradiciones se le llama el ego o el yo superior, o en otras tradiciones hablamos del bien y del mal. ¿Quién se expresa? La carne o el espíritu, ¿sí? Y aquí lo importante, o en otras tradiciones, se te está hablando el diablito, te está hablando el angelito. En realidad se están refiriendo a cuando
me estoy expresando desde mi ser superior a cuando me estoy expresando desde mi ser material, de lo que soy nada más aquí en esta tierra. Lo ideal, lo maravilloso, y si nosotros quisiéramos que nos fuera bien, porque esa es nuestra naturaleza, nosotros no podemos ser felices si no vivimos desde el espíritu. Es como si yo le pidiera un perro que fuera un conejo o que fuera un gato. Esa no es su esencia. Nuestra verdadera esencia es ser espiritual, y cuando yo comienzo a buscar, cuando comienzo a desarrollar, cuando comienzo a conocer qué componentes o cuál es mi verdadera esencia, es cuando realmente voy a tener paz, es cuando realmente voy a tener felicidad en mi vida. Si lo desconozco, bien, voy a poder recorrer el mundo, voy a vivir 20 cursos, 20 iniciaciones, todo lo que ustedes quieran, pero no lo vas a lograr, porque ya lo habíamos dicho que todo está en nuestro interior. Todo el trabajo se tiene que hacer con nosotros mismos, no hay que ir a ningún lado, simplemente reconocer que esa esencia espiritual está dentro de mí, no está afuera, que soy parte de. Por eso, la parte tan importante, lo que se ha dicho, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. A eso se están refiriendo. Busca primero lo esencial de quién eres y todo lo demás se va a ir acomodando. Por eso, cuando tomo decisiones desde esta esencia espiritual, ¿sí?, mi vida se acomoda de manera automática. Mi vida comienza a tener sentido. Por eso tenemos gran problema ahorita en el mundo de sentido. Por eso hay tantos suicidios, por eso hay tantos chavos, personas que realmente sienten que su vida no tiene ningún sentido, que aunque consigan grandes puestos, mucho dinero, todas las cosas habidas y por haber, sigue ese vacío, porque está en nuestra naturaleza, porque no estamos siendo lo que realmente somos. Y eso genera un gran problema, genera un gran vacío, genera una gran depresión, un gran vacío que no se llena con nada. Y eso todos en algún momento lo hemos experimentado. Entonces, reconocer que mi verdadero origen es divino, que en serio soy espiritual, que en serio no soy de este mundo, que en serio estoy viviendo una experiencia nada más aquí, reconocer esa verdad me hace feliz. Comienzo a reconocer que efectivamente yo no soy aquí, que efectivamente hay algo mucho más allá. Si ustedes alguna vez han escuchado hablar de Elizabeth Kubler-Ross, que ella ha estudiado miles y miles de experiencias cercanas a la muerte y de trabajar con personas que están desahuciadas, ella dice, o en sus libros, habla de cómo es mucho más sencillo que una persona pueda trascender este plano si tiene una creencia en que existe algo más allá. A los que más les cuesta morir son a todos aquellos que tienen miedo porque no saben qué hay más allá, o que de alguna manera no trabajaron con su espíritu, o que de alguna manera creen que al morir esto es todo, es mi cuerpo, se termina y se acabó. Todas las personas que tienen ese conocimiento de saber que nuestra verdadera esencia es espiritual no van a tener miedo en morir. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es simple y sencillamente una transición. Otras personas, desgraciadamente, mueren con la creencia de que Dios las va a castigar, que Dios los está esperando para proponer un gran castigo. Y eso yo creo que es un insulto al Dios que es amor, al Dios que es belleza, al Dios que es compasión. Yo no me puedo imaginar ni por un segundo, aún pensando que mis hijos hicieran la cosa más mala del mundo, que yo los quisiera ver quemándose, que yo los quisiera ver en un castigo eterno. ¿Sí? A lo mejor me enoje un poquito. Yo sí, el Padre no se enoja. Yo sí, como humana me puedo enojar, pero el Padre jamás lo haría porque Él entiende nuestra naturaleza. Él entiende que nosotros estamos viviendo esta experiencia y que no es una experiencia sencilla de poder expresar y reconocer quién soy y cómo todos mis cuerpos se expresan de manera unísona. No es sencillo, Él lo sabe, Él lo conoce, por eso Él no nos juzga. Pero lo importante es que yo lo reconozca, que yo sepa que efectivamente ahí está y sobre todo que me ama.
Y eso es muy difícil de entender en un mundo en donde el amor es una de las cosas más difíciles de experimentar. Y el amor, no estoy hablando del amor romántico, sino del amor incondicional, del amor que se da no nada más a las personas que están cerca de ti o a la pareja, sino el amor por toda la humanidad. Pero ¿y entonces cómo puedo saber cuál de todos estos es el que me guía? Esa es la gran pregunta, y eso es lo que vamos a seguir trabajando, porque aquí se requiere, aquí lo importante, aquí se busca que nosotros podamos comprender cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis emociones, cómo funciona mi espíritu, cómo funciona mi campo de energía, porque eso es lo que me va a hacer que yo aprenda a reconocer toda esta parte, que yo aprenda a saber dónde está mi problema y cómo lo puedo llegar a conocer. Imagínense por un momento que una persona con una enfermedad psicológica, con una patología psicológica, va al psicólogo y el psicólogo lo puede ayudar, pero puede ser que su origen en realidad no esté en su mente. Ese problema puede ser que su origen sea en su campo de energía. Tiene que aprender a identificar en qué área de su cuerpo está esa situación. Si no la identifica, bien puede tener 3 años de terapia y no lo va a solucionar. Tendríamos que ir haciendo una ciencia más integrativa, que cada vez los médicos comenzaran a entender más todo este tipo de circunstancias, de conocer esta naturaleza del ser humano, que los psicólogos también comenzáramos a identificar que hay cosas que no se pueden expresar con palabras, que hay cosas que aunque no las podemos ver, existen, y tendríamos que comenzar a ver a las personas no nada más como un simple paciente, sino como un ser tan complejo como seres humanos existen. Y que ya habíamos hablado en la plática anterior de lo complejo que es el ser humano, que no es tan sencillo, y eso solamente lo puedes lograr tú, porque eres la única persona que se conoce a sí mismo. Ningún psicólogo, ningún sanador, ningún chamán, ningún ser religioso, ningún médico puede conocerte en la totalidad. ¿Por qué? Porque es una complejidad enorme. Eso solamente lo puedes hacer tú, a partir de lo que se comiences a trabajar y que comiences a identificar, y que va a ser parte de lo que iniciaremos en la siguiente sesión, porque vamos a hablar de entonces cómo ir hacia nuestro interior, cómo comenzar a observar para darme cuenta quién es el que se está expresando, quién en mi vida cotidiana es el que se está expresando, mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mi campo de energía, quién es el que está tomando control. Y para eso seguiremos trabajando cómo cultivar la atención, que será nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias, bendiciones.